Desde cualquier dispositivo y en cualquier plataforma, recibe las notificaciones de Radio 13 Digital. Venos y escúchanos en Facebook, YouTube y Dailymotion de Radio 13 Digital. Dale me gusta a nuestro perfil, síguenos y activa las notificaciones de las publicaciones y video para que te lleguen las alertas de los programas que están al aire. Escucha nuestro podcast en Spotify, Amazon Music, Apple Music y Deezer. Síguenos en YouTube. Búscanos como Radio 13 Digital. Suscríbete a nuestro canal y activa la campana para que te lleguen las notificaciones de todo nuestro contenido. Visita nuestra página web www.radio13.mx. Radio 13 Digital, programación consciente. Hola, ¿qué tal amigos? Ya estamos aquí en un programa más de War Room. Yo soy Daniel Flores, titular de esta emisión. Me pueden seguir en mis redes sociales, en Twitter como @Daniel_17Flores, y también nos pueden seguir y escuchar ya ahora mismo en Spotify y también en Radio 13 Digital, tanto en Facebook e Instagram y todas las plataformas disponibles. Ahí los estamos escuchando, los estamos leyendo y por supuesto también dando seguimiento a lo que nos están sugiriendo pues todos los días. Hoy vamos a tocar un tema que trata de la Ciudad de México para que nos puedan mandar sus preguntas, sus comentarios y bueno, ¿qué les parece también de lo que se ha legislado sobre este problema que es el tema de la población callejera en la Ciudad de México? No había un censo hasta hace unos años que realizó la Comisión de Derechos Humanos de la ciudad y el gobierno capitalino. Y bueno, para este tema, para que nos dimensione sobre lo que se está trabajando, tenemos aquí al diputado Royfit Torres de la bancada de Movimiento Ciudadano, que también presentó una ley de atención prioritaria que en esencia permite a este sector tenga acceso a programas y mecanismos de ayuda social, a sabiendas de que este sector es uno de los más vulnerables, no solamente en la Ciudad de México, sino a nivel nacional. ¿Cómo estás, Royfit? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, Daniel. Muchísimas gracias por la invitación. Un saludo a ti, a tu auditorio, y muy contentos de estar platicando este tema contigo. Muchísimas gracias, Royfit. Oye, se ha hablado muchísimo, yo veía noticias incluso durante la pandemia de los sectores más vulnerables, fue el tema de la población callejera, estas personas que se encuentran en la vía pública y bueno, que no tienen acceso a prácticamente nada y por si fuera poco también se enfrentan a agresiones, a discriminación, etc. Pareciera que es el eslabón más bajo de la sociedad. Y bueno, pues cuéntame un poco de lo que estás trabajando sobre el tema y pues qué tan grande es este fenómeno, por favor. Mira, como bien lo comentas, pues estas poblaciones callejeras son las más olvidadas históricamente en la ciudad, en las ciudades en general, ¿no? No es un fenómeno de la ciudad, es un fenómeno de muchas ciudades alrededor del mundo, en donde, pues, por determinadas circunstancias, porque también el problema que enfrentan las poblaciones callejeras pues es multifactorial. Hay algunos que por violencia que representa una gran cantidad de ellos, que por cuestiones familiares prefieren abandonar su hogar y vivir en la calle, donde además encuentran una comunidad, donde además encuentran el respaldo de lo que se convierte su familia, pero radica fundamentalmente en la violencia que viven en sus hogares y que prefieren ocupar el espacio público para vivir. Hay otros que enfrentan diferentes problemas financieros y que los obliga a acabar incluso en la calle. Hemos escuchado durante este año, parte del año anterior, diversas historias. Nos hemos dado la tarea de escucharlos porque lo primero que queríamos entender pues era el contexto, la problemática que viven. Tenemos un censo del 2017, como bien lo comentas, que realizó en ese entonces el IASIS, donde apuntaba que hay alrededor de 7,000 personas en situación de calle, 4,300
en la calle y 2.500 en albergues, ¿no? Son un poco alrededor de estas 7,000 personas que se contabilizaban en ese entonces, ¿no? Ahora con todas estas cuestiones de pandemia, con toda la crisis económica que hemos atravesado, la verdad es que no sabemos cuál es el impacto que ha tenido en las poblaciones callejeras, pero sin embargo sigue siendo un tema poco atendido. Vimos también, te recordarás, estos videos que salieron recientemente sobre las condiciones en las que el gobierno de la ciudad tiene los albergues, sobre el maltrato de las brigadas de calle para llevar a estas poblaciones a los albergues en contra de su voluntad, y sobre todo la falta de una política integral que pueda recuperar a estas poblaciones callejeras y sacarlas de este ambiente. Lo único que está haciendo el gobierno a través, tenemos un indicador que es muy preocupante en el programa de desarrollo del gobierno de la ciudad. Hablan de que para el término de esta administración quieren quedarse con tan solo 250 personas en situación de calle. De este universo de 7,000, reducirlas a 250, pero no nos dicen cómo hacerlo. Y lo que estamos viendo, pues es que lo quieren hacer a través de una limpia social, que eso es gravísimo, porque pues no nada más no es rescatarlos, es quitarlos de la calle para encerrarlos en un albergue, porque si tú ves las condiciones de los albergues, pues no hay esquemas de recuperación, no hay programas de empleo, no hay programas de inserción, ¿no? Laboral. Exacto, de inserción laboral, pero también contra el consumo de sustancias, ¿no? Que eso es claro que hay un gran problema de drogadicción en las poblaciones callejeras por las condiciones en las que viven, también hay que entenderlo, ¿no? Pues a veces se drogan pues para no sentir hambre, ¿no? Y esa es la constante. Y entonces tienes que hacer un programa que los recupere también de sus adicciones y reinsertarlos en la vida laboral, pero también pues aquellos que han sufrido violencia durante toda su vida, pues les tienes que destinar un programa, pues también para que combata estos daños que han ocasionado, pues que hoy estén en la calle. Hoy el gobierno de la ciudad no tiene un programa integral que atienda a estas necesidades. Únicamente tiene unos albergues que los tienen en muy malas condiciones, y tiene unas brigadas que lo que hacen que cuando ven a alguien en la calle, pues la quitan y lo llevan a estos albergues en pésimas condiciones, ¿no? Eso es la realidad que viven hoy las poblaciones callejeras. Oye, Royfit, fíjate que hace unos meses platiqué con la titular de la Comisión de Derechos Humanos de aquí de la ciudad, Anacheli Ramírez. Me comentaba que todavía, para dar un dato, es muy temprano por el tema de la pandemia que todavía sigue, pero ella me mencionaba que posiblemente profesionistas, adultos activamente laborales por cuestiones de la emergencia sanitaria pudieron haberse adherido a esta población callejera que estamos hablando de casi 7,000, y esta cifra se va a incrementar. Te pregunto esto porque también platicamos con la organización Caracoles, si no me equivoco, Caracol, nos comentaba que es muy difícil que reinsertar a la población callejera a actividades normales por este tema del consumo de las drogas. Hay gente que no quiere, pero a ver, también cuéntame un poco más sobre las agresiones en donde hay personas, en los videos en donde hemos visto donde se les avienta, o sea, algún tipo de líquido, como una especie para quitarlos de donde están, y también como una especie de discriminación. ¿Qué tan grande es el problema entonces? Y también con esta propuesta que pusiste sobre la mesa de la ley de atención prioritaria, ¿de qué tipo de ayuda estaríamos hablando, Royfit, para este sector? Mira, definitivamente esto es la gente de la Secretaría de Bienestar opera por completo en la impunidad, porque además es una población que por sus condiciones tiene pocas posibilidades de defenderse. Entonces, todo lo que le hagan a las poblaciones callejeras queda en la completa impunidad. Veíamos el caso, recordarás, por ejemplo, el de Hermelinda. Claro. Una chica en situación de calle, muy joven, de apenas 30 años, que por el consumo de adicción su salud se había deteriorado, estaba en silla de ruedas, y un día dijo, bueno, quiero irme al albergue
le dijo a sus compañeros, y ella estaba ahí en la zona del artículo 123, y le dijo a sus compañeros, quiero ir al albergue a asearme, a estar unos días, y eso lo hacía regularmente. Llegó la camioneta, ahí hay que decirlo, se fue de manera voluntaria, se fue al albergue, pero no volvimos a saber nada de ella. Sus amigos no volvieron a saber absolutamente nada de ella. Fueron a buscarla algunos días después, ahí a Coruña, donde iba, y le decían que no podía verla, que no podía acceder. Después se enteraron que la habían trasladado a otro albergue, y ya nadie supo más de ella hasta 6 meses después, en una entrevista que da la directora de los albergues, Nadia Troncoso, donde le preguntan específicamente por Ermelinda, y ella dice que está muy bien, que se ha estado recuperando, que estaba muy deteriorada de salud, pero que afortunadamente con lo que estaban haciendo estaba mejorando. Eso fue en diciembre del año pasado. Esa entrevista la dio en diciembre. El problema es que Ermelinda falleció en junio de ese mismo año. O sea, 6 meses casi sin dar a conocer el fallecimiento de Ermelinda. La tenían, incluso la llevaron al hospital en calidad de desconocida, cuando ellos perfectamente sabían quién era. La llevaron y la abandonaron en el hospital en calidad de desconocida. 6 meses después decían que la seguían atendiendo, y y gracias a esta organización y amigos y colaboradores encontraron en las listas de personas desconocidas pues las señas particulares de Ermelinda, y la pudieron reconocer, y por eso salió este caso. Pero esto lo que nos demuestra es la impunidad en la que operan, la indolencia, pero también que les puede pasar absolutamente lo que sea a cargo de la Secretaría, y no dan ni siquiera la cara, no son responsables de absolutamente nada. Esto es un aro de impunidad que tenemos que combatir, y la propuesta en la que estamos haciendo esta es una primera parte de una serie de iniciativas que vamos a proponer en las próximas sesiones para atender el universo de la problemática de las poblaciones callejeras. Pero una de las cosas fundamentales es que las poblaciones callejeras hoy no tienen acceso absolutamente a ningún programa, por un detalle fundamental: pues no tienen identificación, la gran mayoría. ¿Por qué? Pues porque cuando se salen de sus casas no tienen acta de nacimiento, cuando tienen a sus hijos difícilmente los registran porque no tienen ellos mismos papeles, porque constantemente se les pierden al cambiar de ubicación, al ser retirados del espacio público por las brigadas, pues ahí abandonan sus cosas. Entonces, una de las herramientas que queremos, primero en esta ley de atención a poblaciones prioritarias con discapacidad y grupos vulnerables, es integrar a las poblaciones callejeras en este catálogo de personas, de grupos vulnerables, en primer lugar. Y en segundo, obligar a la autoridad a credencializarlos, identificarlos con dos elementos. Primero, para ir conociendo el universo, actualizar el universo de poblaciones callejeras, saber quiénes son, hacer este censo. Y la segunda, que ellos cuenten con un documento de identificación por parte del gobierno para acceder a los servicios del propio gobierno de la ciudad, ya sea de salud, ya sea programas sociales, ya sea becas, pero que puedan tener un mecanismo para acceder a estos programas. Hoy no existe este mecanismo. Y, por ejemplo, una de las problemáticas que se repite día con día es el de las madres en situación de calle, ¿no? Que traen a sus hijos porque no tienen dónde dejarlos, ya no hay estancias, que también quitó el gobierno, y entonces, pues los trae a trabajar. Y si una brigada de estas de la calle, o de las que se llaman brigadas colibrí, de un programa que el único objetivo que tiene es quitarles a los niños, a las madres en situación de calle. Entonces, si estas brigadas ven en un semáforo a una madre con un niño, lo que hacen es retirarles al menor, y llevan, hay muchos casos que tenemos documentados de madres que llevan 3 años sin ver al menor, sin saber absolutamente dónde están. Y no nada más eso, sino que les inician una carpeta de investigación por maltrato, y les dicen, bueno, cuando resuelvas todos tus problemas, vienes y vemos si te regresamos al hijo. Pero
no les dan ningún elemento para salir de esta situación. Cuando hay becas para madres solteras, cuando hay apoyos, cuando podrían haber programas sociales que les ayudaran a recuperar pues una vivienda, un trabajo. No lo hay, simplemente les quitan a los hijos y el problema es que tampoco sabemos qué pasa con ellos, ¿no? Tampoco sabemos qué va a pasar con estos menores que son sustraídos, que hoy están a cargo del DIF, pero que tampoco dan cuenta. ¿Por qué? Pues porque la madre tampoco tiene, en muchos casos, todos los elementos para reclamarlo, ¿no? No tiene ni asistencia, no tiene ni abogado, no tiene orientación, y hacen lo que pueden, pero es muy preocupante el universo de impunidad y de un tratamiento fuera de la ley que se le da a estas poblaciones. Claro, fíjate que, pues sí, en la completa vulnerabilidad se le deja a estas poblaciones. Oye, Royfit, entonces, ese tema creo que de la credencialización, ¿cómo la han tomado en el Congreso de la Ciudad de México? ¿Ha habido apertura? ¿Qué te han dicho? Sobre todo para poder identificar a estas casi 7,000 personas que se han registrado o que registró el gobierno en su momento. Mira, en el Congreso hay apertura para tratar estos temas. Yo creo que es un asunto de sensibilidad, no es un asunto político, no tiene que ver con un tema de partido. Es más, ni siquiera es un asunto popular, ¿no? Y precisamente por eso tiene tan poca atención. Sino para nosotros es un tema de justicia social, que debemos de retomarlo y tenemos que atender a esta población. 7,000 personas en un universo de 9 millones, en realidad no sería un gran reto el asumir el compromiso de rescatarlas, ¿no? de reubicarlas. Y yo creo que el problema está en que no hemos tenido una verdadera apertura en la Secretaría de Bienestar, ¿no? Ahí es donde ha habido un sistemático freno, una sistemática negación. Hemos, incluso mi compañera Daniela, ahí en el Congreso, fue al albergue de Coruña, se metió, grabó cómo estaban las condiciones del albergue, lo publicamos, y qué respuesta de la autoridad, nos bloqueó de su cuenta la directora del instituto, esta Troncoso, ¿no? Nos bloqueó de su cuenta y empezó a publicar que eso era falso, que nosotros habíamos hasta pagado para dar los testimonios, porque tuvimos parlamentos abiertos con personas en situación de calle, con estas poblaciones callejeras, las llevamos al Congreso para que nos platicaran su situación. Hemos ido a recorridos con ellos en los lugares en donde habitan, nos han platicado una y otra vez las mismas historias, el acoso, la discriminación, la violencia, las amenazas, el maltrato, una y otra vez son historias que se repiten en todas las esquinas, en todos los lugares en donde hemos ido, se repiten estas historias y sistemáticamente el gobierno se niega a aceptarlo, se niega a reconocer que existe un aro de violencia en el tratamiento de las poblaciones callejeras y eso es lo que ha dificultado pues que podamos tener un entendimiento del problema si ellos mismos no lo quieren reconocer. Una población que seguramente ha crecido de acuerdo con la Comisión de Derechos Humanos de la ciudad. Royfit, te agradezco muchísimo los minutos sobre este tema que le vamos a dar seguimiento. Royfit Torres González, que es diputado en el Congreso de la ciudad por la bancada naranja. Royfit, ¿algún comentario? Si nos repites también tus redes sociales para que te puedan escribir y bueno, comentar sobre este temática más, por favor. Sí, muchas gracias. Mi Twitter y mi Instagram es así como mi nombre, Royfit. Y mi Facebook está como Royfit Torres, diputado local de Movimiento Ciudadano, aquí en el Congreso de la ciudad. Y te agradezco de verdad muchísimo, Daniel, el interés por este tema. Sabemos que es muy complicado, que lo vemos todos los días también, pasamos y vemos a la gente y pues ahí sigue, ¿no? Pasan los días y ahí sigue. Está en manos de todos sí el contribuir, pero hoy la responsabilidad principal está en el gobierno de darle visibilidad, de darle atención y sobre todo garantizar que son personas. Eso es lo que tenemos que recuperar. Claro. No son objetos en la calle que tenemos que cuidar, son personas con todos los derechos que establece nuestra Constitución, con todos los programas de apoyo que emite el gobierno y que han estado olvidados históricamente, ¿no?
Sí, este sector que pareciera que es invisible ante las autoridades locales y que al final de cuentas los vemos en una esquina, en la vía pública. Muchísimas gracias de nuevo, Roy Fit, y bueno, pues esto fue War Room. Nos vemos hasta la próxima. Seguimos en el tema del home office y bueno, te mando un abrazote, Roy Fit. Espero que todos se recuperen bien y ya podamos regresar ahí a cabina con ustedes. Muchas gracias. Gracias, abrazote. Abrazo.